Tenemos un concepto erróneo de lo que es enajenar. Y es que cuando uno piensa en una persona enajenada en algo, pues es como quizá mal visto, ¿no? Pero aquí en cuanto a las escrituras, dice que nos tenemos que enajenar en ellas. Es decir, mi concentración está totalmente ahí, me apasiono por las escrituras, me meto y quizá estoy tan apasionado que hago a un lado tantas cosas y estoy solo enfocado en ellas. Eso es enajenar, como estar ahí completamente metido. Entender también es entrega, escudriñar es entrega y es saber. Ahora aquí yo me hice esta pregunta porque a mí me pasó. Y yo les hago esta pregunta, ustedes no la contesten, solo contéstense de forma personal. ¿Te aburre escudriñar las escrituras? Honestamente a mí me llegó a pasar, y principalmente con el antiguo pacto, porque cuando nosotros no entendemos las escrituras desde una mentalidad hebrea, que fue con lo que fue escrito, uno cree que el antiguo pacto fue una historia que pasó y que a mí no me compete, que solo compete a los israelitas, ¿no? O los judíos. Y muchas veces esa mentalidad que tenemos aquí provoca que yo no tenga ese anhelo y ese deseo de conocer las escrituras del antiguo pacto. Y ese es un error muy grande. Yo no puedo comenzar a la mitad y de la mitad al final. Yo tengo que comenzar desde el principio. Amén. Entonces, lo primero que hay que hacer es quitarnos esa mentalidad de el antiguo pacto ya fue y no es para mí. No lo entiendo, es historia, qué aburrido. No, quitemos esa mentalidad de nuestras mentes. Aquí anoté un punto que no quiero dejar pasar, y es que del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto es todo de lo que Yeshua y los discípulos hablaron. No hay más, amados hermanos. A veces nosotros creemos que cuando Yeshua vino hizo un cambio y que el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto quedó atrás, y eso no es cierto. Lo que Yeshua predicó fue todo lo que está en el Antiguo Pacto. Yeshua vino a enseñar la Torá, vino a enseñar esas instrucciones que el Eterno nos dio. Amén. Él no vino a enseñar otra cosa, no habló más. Los discípulos, ellos también enseñaron la Torá, enseñaron acerca del Antiguo Pacto. No hay otro tema, no hay una división aquí. Las escrituras nos hablan de lo mismo. Todo nos apunta hacia el Eterno y hacia un Salvador. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? Amén. Es muy curioso, y yo platicaba de esto con mi esposo y le decía, oye, qué tremendo que antes en el pueblo de Israel, yo creo que ellos tenían la hambre y la sed de escudriñar las escrituras, en ese caso sería la Torá, y ellos no tenían como nosotros ahora tenemos una Biblia o una tableta en donde la podemos descargar, o en mi celular. Ellos no tenían nada de esto, eran papiros y no todos tenían acceso a ellos. ¿Y sabe que la Torá se leía cada 7 años? ¿Cada 7 años? Entonces es que me está corrigiendo por ahí. Está bien, hermano Ian, aquí todos estamos aprendiendo. ¿Cada cuántos años? Ok, una porción semanal. Y se les leía, o sea, ellos no podían agarrar los escritos. Entonces ellos tenían, imagínense, por eso es de que ellos memorizaban las escrituras, y ellos lo hacían con esa pasión y ese deseo y esa hambre de conocerlas. Y yo me pongo a pensar y le decía a mi esposo, y nosotros tenemos muchas Biblias en diferentes versiones, la tenemos en nuestros celulares, tabletas, y muchas veces no las escudriñamos, cuando ha habido otras personas que han anhelado y deseado tener lo que nosotros tenemos.
Entonces, hermanos, yo creo que el Señor nos hace ese llamado a escudriñar sus escrituras, no leer, porque leer es muy diferente a escudriñar. Metámonos en las escrituras y más adelante les voy a explicar por qué. ¿Quieres saber cómo vivir plenamente la vida? Escudriña las escrituras. Las escrituras, mira, te enseñan, te instruyen, te guían, te ordenan, corrigen nuestra vida, nos dan una identidad. Este tema a mí me apasiona muchísimo porque muchas veces como cristianos decimos, sí, te preguntan, ¿y tú de qué religión eres? O ¿en qué crees? Y uno dice, soy cristiano. ¿Pero te has puesto a pensar todo lo que significa eso? ¿O simplemente contestamos por contestar? Cuando yo comencé a conocer las escrituras de esta forma, yo encontré mi identidad en el Señor. Y yo ahora puedo decir que soy su hija, pero cuando yo lo digo en mi mente, yo entiendo lo que estoy diciendo y entiendo todo lo que conlleva eso. Porque cuando uno es injertado, cuando uno es adoptado por el Señor, hermano, es muy apasionante todo este tema acerca de la identidad. Pero cuando uno escudriña las palabras, se encuentra su propia identidad en el Señor y eso es maravilloso. Las Escrituras es un libro que contiene todos los temas sobre la vida, por medio de los cuales tú puedes recibir consejo, solución, respuesta, ayuda. Mira, hermano, nosotros como personas, como seres humanos, en la vida pasamos por distintas situaciones, ¿verdad que sí? Yo he pasado por muchas cosas. A mi edad he vivido muchas situaciones. Pero déjame decirte que cuando tú conoces las escrituras, en esa temporada que tú estás pasando, tú te puedes agarrar de la palabra y tú puedes salir adelante a través de ella. La palabra es la que te fortalece, la palabra es la que te aconseja, la que te trae la solución. Una amiga decía, a mí me encanta la Biblia, porque para mí es el libro que contiene todo lo que te puedes imaginar. Ahí encuentro poesía, encuentro, ella decía, ¿no? Chistes, encuentro verdades, encuentro historias de amor, o sea, te encuentras de todo. Y si tú vas leyendo eso es cierto, te encuentras temas para toda ocasión en nuestras vidas. Por eso es importante escudriñar las escrituras. Dice en Salmo 119, 133, afirma mis pasos en tu palabra, o sea, asegura mis pasos en tu palabra, en tu Torá, y que ninguna iniquidad me domine. Hermanos, si de verdad nos afirmamos en su palabra, nuestra vida recibiría un cambio radical. Me gustó esta palabra de afirma, que en otras palabras sería como asegura. Imagínate, tú le estás diciendo al Señor, Señor, asegura mi vida en tu palabra. O sea, cuando tú te pones firme en la palabra del Señor, hermano, Dios hace grandes cosas en tu vida. Amén. Eso es bien importante. Dile, Señor, afirma mis pasos en tu palabra. Ahora, ¿cómo el Señor va a afirmar tus pasos en su palabra? La tienes que leer, la tienes que escudriñar. Quiero compartirte en esta mañana cómo fue en mi caso personal acerca de escudriñar las escrituras en un contexto hebreo. Anteriormente, hace aproximadamente 5 años atrás, yo leía las escrituras y de verdad, hermano, créeme que es bien diferente leerlo con una mentalidad, en mi caso, mexicana, quizás sí una mentalidad pues de la Biblia, ¿no? Algo espiritual o como lo quieras ver, pero es bien diferente cuando tú la comienzas a leer con una mentalidad hebrea. Ahora tú quizá te estés preguntando, pero ¿por qué tanto que la mentalidad hebrea? Amado hermano, las escrituras originales, ¿en qué fueron escritas? En hebreo. Los personajes que nos encontramos en las escrituras, ¿de dónde eran? Hebreos, ¿no? De Israel.
Yeshua de Israel. No hay más, no es una escritura con mentalidad mexicana o colombiana o de Guatemala, no, es una mentalidad hebrea. Entonces, si nosotros queremos comprender las escrituras de una forma correcta, hermano, cámbiate el chip y ponte esa mentalidad hebrea. Porque si no lo hacemos, difícilmente podremos comprenderla. Entonces, esto es lo que pasó en mi vida. Bueno, es que no me quiero adelantar, pero cuando nosotros llegamos aquí y comenzamos a comprender acerca de las raíces hebreas y todo este tema, yo dije, ok, yo voy a empezar otra vez desde Génesis, ¿no? Y dije, y voy a hacer ese cambio. Porque ¿cuántas veces hemos leído los libros de la Biblia y no los hemos entendido? Y como les dije, a mí me parecía aburrido el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Pero cuando ya lo comencé a leer con una mentalidad más cercana a lo hebreo, entonces la percepción fue cambiando. Y entonces tú comienzas a comprender más las escrituras y entonces tú comienzas a entender más lo que el Padre te está hablando a través de ellas. Tú empiezas a entender más y más esas promesas que el Señor tiene para ti y todo lo que tú tienes que hacer para obtenerlas y demás. Y entonces la historia del pueblo de Israel se te hace emocionante, apasionante, y cuando tú lees las instrucciones que el Señor te dio, tú comienzas a desearlas. Amén. Más atrasito les decía que cuando uno escudriña las escrituras, el Señor comienza a instruir, a corregir, a sanar, nos da ayuda. Y yo antes de estos 5 años, y se los platico a manera de testimonio, yo era una persona que era extremadamente preocupona. O sea, a mí me preocupaba hasta los problemas de los demás, de verdad. Y era una persona muy ansiosa, era una persona muy nerviosa. Y hermano, la palabra del Señor te trae libertad y te trae sanidad. Y yo puedo decir que yo he sido sanada de todas estas cosas por la gracia del Eterno. Amén. Punto número 2. La palabra es inspirada por Dios. Y nos dice en 2 de Timoteo 3:16 al 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí quiero rescatar unas palabras que llamaron mucho mi atención de este versículo, y una de ellas es que enseña. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Nos enseña toda la verdad sobre nuestro Padre, sobre nuestro Salvador, sobre la vida. Te enseña en todo, amado hermano. Si hay un consejo que tú quieres recibir acerca de cualquier tema en tu vida, búscala en las Escrituras y lo vas a encontrar. Te redarguye. Cuando nos alejamos de Dios y andamos por caminos erróneos o de pecado, la palabra de Dios te confronta y te dice: hey, algo está mal ahí. Hey, algo no estás haciendo bien. Oye, estás fallando en esto. Y como tú estás escudriñando las Escrituras, entonces el Espíritu Santo empieza a mover algo en tu interior y tú comienzas a sentir ese deseo y ese anhelo de comenzar a cambiar todo aquello mal que tú estás haciendo. Gloria a Dios. Te corrige, amado hermano. Las Escrituras nos corrigen nuestro mal camino y nos regresan a la obediencia a sus instrucciones. Amén. Instruye. Las Escrituras nos preparan en conocimiento a la verdad, y de ahí se deriva algo bien importante, que es: nos prepara para toda buena obra, para ser hacedores
de su palabra, para vivir conforme a su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Obedecer las instrucciones que Él nos dio, esa es su voluntad. Y en esa obediencia, hermano, yo te aseguro que tú vas a encontrar gran bendición, tú vas a encontrar libertad, tú vas a encontrar fortaleza, vas a encontrar sabiduría, vas a encontrar muchísimas cosas. Amado, nosotros leemos las Escrituras para saber hacia dónde caminar en la vida y para no ser errantes. Amén. Para dirigirnos en todas las áreas de nuestra vida, para saber tomar decisiones sabias. Eso es bien importante. Y yo cuando he tenido la oportunidad se lo digo a la juventud. Las decisiones que tú tomes ahora van a marcar tu futuro. Si tú quieres tomar decisiones sabias, desde joven, desde niño, escudriña las Escrituras para que las decisiones que tú tomes hoy te hagan una persona próspera más adelante. Amén. Les tengo una buena noticia. En las Escrituras encontramos también el tema acerca del matrimonio, de la amistad. Anoté aquí esta palabra, pero no existe, y es noviazgo. Y es que en las Escrituras yo no encuentro una palabra que diga, ay, se hicieron novios y pues ya de ahí a ver qué pasaba. No, yo encuentro la palabra compromiso. Amén. O sea que no era de que, ay, sí, te hiciste mi novio y a ver qué pasa. No, eran compromisos. Bueno, ahí encontramos todas las soluciones. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Yo me lo imagino de esta forma. Cuando nosotros estamos escudriñando las Escrituras, comenzamos a conocer todo lo que está escrito en ellas, y entonces cuando yo voy caminando y yo no me voy a tropezar porque dice que su palabra es luz a mi camino. Si yo camino sin ninguna luz y hay una piedra aquí, yo me voy a caer. Pero si mi camino está siendo alumbrado, miren, si hay la piedra yo la voy a esquivar y voy a continuar hacia adelante. Importancia de escudriñar y de conocer las Escrituras. El punto número 3. Al escudriñar las Escrituras, Dios transforma tu vida. Y en 2 de Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amado hermano, las Escrituras, como ya lo vimos, son inspiradas por Dios. Algo que nosotros tenemos que entender es que sí, la escribieron hombres, pero no es palabra de ellos. Es una palabra dada por Dios, escrita así, tal vez, para que nosotros la pudiéramos tener, por hombres, pero es palabra de Dios. Amén. Y la palabra actúa, transforma, como les decía, confronta, te revela las cosas, te revela los secretos que hay en ella, te revela el tesoro que hay ahí escrito en la palabra. Y cuando la recibes, la palabra obra en ti, y entonces comienzas a ser diferente en tu actuar, en tu vivir, en tu pensar, en tu forma de hablar. Y entonces las personas que te conocían, ahora que te ven, te dicen, ¿qué te pasó? ¿Por qué ahora eres diferente? Ya no hablas igual, ya no me aconsejas de la misma forma, encuentro sabiduría en tus palabras, encuentro que has cambiado. ¿Qué es lo que te está pasando? Es que estás escudriñando las Escrituras y las Escrituras te están transformando. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Es bien importante pedir sabiduría, amados hermanos. Hay una parte en las Escrituras en donde dice que debemos desearla y pedirla. La sabiduría, bien importante.
Salmo 19:7 dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Y aquí me apasiona esta palabra en donde dice que la ley o la Torá o las instrucciones del Señor restauran. ¿Te has quebrado alguna vez en tu vida? ¿Alguna vez alguna situación te derrumbó, te tiró, te lastimó, te hirió? Dice aquí la palabra de Dios que su ley te restaura. Lee, escudriña. Gloria a Dios. Algo bien importante es que cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, producimos fruto. Cuando comenzamos a conocerlas y comenzamos a vivirlas. Te haces obediente a la voluntad del Padre. Pero ¿por qué produces fruto? Porque cuando tú comienzas a conocer la verdad que está escrita aquí, tú no te la puedes callar, tú no te la puedes guardar. Entonces comienza a ser como ese deseo y ese anhelo de decir: lo que yo estoy aprendiendo, lo que yo estoy recibiendo a través de las Escrituras, yo la tengo que compartir, yo la tengo que ir y dar a todas las personas que yo pueda. Yo estoy muy emocionada en estos tiempos porque el Señor me ha dado el privilegio de poder compartir con mi familia las Escrituras en un entendimiento con las raíces hebreas. Y yo estoy muy agradecida con Dios. Mi familia, mis papás han sido cristianos por 20 y tantos años, quizá 25 si no mal recuerdo. Y actualmente, honestamente, es Edgar el que más está enseñándoles, y ellos lo han recibido también y lo han estado abrazando, que de verdad que yo me gozo en el Señor y yo le doy gracias al Señor porque puedo compartir esta verdad de la palabra. Amén. Estos tesoros que hemos encontrado aquí, tenemos que compartirlos, amado hermano. Y entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, empieza desde tu casa, con tu familia. Y después ve avanzando y ve con tus amigos y después ve con tus compañeros de trabajo y después, como hace nuestro hermano Juanito, que sale a evangelizar. Amén. Pero esto no lo tienes que callar, no lo tienes que guardar, sino que suceda como dice aquí las Escrituras, que te hace compartirlo. Amén. Punto número 4. Perdón, me estoy aquí saltando un punto. El escudriñar las Escrituras aumenta tu fe. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Entonces, si tú eres una persona que quizá sientes que te falta fe, que a veces sí sientes que tu fe aumenta y de repente empieza a menguar, amado, escudriña las Escrituras, porque ellas van a aumentar tu fe. Amén. Y tener fe es algo bien importante. Siguiente punto: pierdes mucho al no escudriñar las Escrituras. Y de verdad que sí, amado hermano, cuando nosotros dejamos de escudriñar las Escrituras, nos perdemos de muchísimo. En ellas encuentras riqueza. Es como un tesoro escondido, y si no escudriñas, ¿cómo lo vas a descubrir? ¿Cómo vas a descubrir ese tesoro? Quiero platicarte mi testimonio referente a esto. Y es que hace aproximadamente quizá como unos 7, 8 años, si no me equivoco, el Señor dio una palabra a mi vida. Yo todavía estaba en México y la palabra fue esta: yo te he entregado un tesoro, el cual tienes que descubrir y compartir. Esa fue toda la palabra. Y yo me quedé pensando y dije: ¿y qué es eso? ¿Cómo que me diste un tesoro y cómo que lo tengo que descubrir y compartir? Y mi papá me dijo: ora y pregúntale al Señor qué significa esa palabra. Estuve orando y con el tiempo el Señor respondió esta palabra, esta pregunta que yo le hacía, y me mostró que ese tesoro es la palabra, las Escrituras. Y entonces yo dije: pero ¿cómo? Si
Desde niña mis papás me han instruido en la palabra de Dios y desde pequeña yo he ido a la escuela bíblica, a las escuelas dominicales, todos los domingos estoy ahí, me sé las historias de Sansón, de Noé, de Abraham, de Jonás, y yo dije, ¿cómo que la tengo que descubrir? Y yo creía que la sabía, ¿no? O que al menos estudios había recibido y que la leía, y yo dije, pues no entiendo muy bien. Y amado hermano, hace 5 años que llegamos a este lugar, bueno, no, ya me estoy adelantando. Entonces, después de que Dios dio esta palabra a mi vida, en mi corazón quedó algo. Porque déjame decirte que cuando Dios habla a tu vida, cuando Dios da una palabra a tu vida, no puede pasar por alto, sino que Él pone algo también en tu corazón y Él siembra una semilla. Y entonces yo me quedé con eso y yo decía, pues, ¿qué tengo que hacer? O sea, sí, tengo que leer más la Biblia. Y pues ya estaba así con ese pensamiento todo el tiempo. Y de repente en mi corazón empezó a surgir muchas preguntas. Y entonces, y recuerdo perfectamente la primera pregunta. Y la primera pregunta que yo me hice fue, ok, Jesús no era mexicano, no era de ninguna otra ciudadanía más que un hebreo, un judío. Esa fue la primera pregunta que surgió a mi cabeza. Yo no tenía idea de las raíces hebreas. Y después esa pregunta me daba vueltas en la cabeza y comencé a preguntarme más y en mí surgió un anhelo y un deseo de conocer la cultura de Israel. Y dije, yo quiero saber cómo anduvo Yeshua, cómo caminó, en dónde caminó, cómo se vestían, cómo pensaban, cómo se juntaban, en dónde. Y comencé a buscar mapas de Israel y comencé a buscar ubicaciones y con la Biblia comparaba, en este monte estuvo, pasó por esta ciudad y todo eso empezó a surgir en mí a partir de ese momento. Cuando nosotros llegamos aquí, y por primera vez escuchamos que aquí enseñaban la palabra de Dios con fundamentos de raíces hebreas, me sorprendió muchísimo, al igual que a mi esposo, porque cada uno en diferente parte, comenzamos a sentir esa necesidad de conocer. Y fue bien sorprendente cuando llegamos y descubrimos que aquí había eso. Y a partir de ahí, el Señor marcó un antes y un después en nuestras vidas. Amén. Y comenzamos, mi esposo y yo, a meternos a estudiar un poquito, a escudriñar un poquito las escrituras, todo esto de las raíces hebreas y todo, y el Señor nos fue mostrando mucha riqueza en ellas. Las escrituras nos muestran cuál es nuestro propósito en esta tierra, amado hermano. Cuando yo supe cuál era mi identidad a través de las escrituras, como ya les platiqué, supe cuál era mi propósito. Y una parte del propósito que yo entendí que Dios tenía en mi vida era referente a mi familia. Mi papá, por su parte, hace muchos años, él como que comenzó a comprender todo esto de las escrituras con un pensamiento más hebreo, pero en algún punto de su vida quedó ahí y continuó adelante, pero igual viendo la Biblia de la misma manera y todo. Y con el tiempo yo descubrí que parte de mi propósito era recordarle a mi papá, a mi familia, lo que en algún momento Dios había puesto y se había olvidado. Amén. Ahora, nosotros, digámoslo así, como congregación, uno de los propósitos que yo creo que todos tenemos es compartir la palabra de Dios, es llevar las buenas noticias a los demás. Ese es un propósito que yo creo que tenemos todos en común. Amén. Compartir. Pero también el Señor tiene un propósito personal. Es decir, cada uno de nosotros tiene un propósito diferente.
¿Y cómo lo puedes descubrir? Escudriñando las Escrituras y también preguntándole al Señor, Señor, ¿cuál es mi propósito en esta tierra? ¿Por qué fui creada? Porque todos nosotros no somos una casualidad. No existimos solo por existir. El Señor nos creó por un propósito. Y ese propósito que tú tienes en esta tierra, tú se lo tienes que preguntar al Señor. Para que el día que estemos delante de Él no sea como, ¿y qué hiciste con lo que tú tenías que hacer en esta tierra? Ay, Señor, nunca te pregunté y tú nunca me dijiste. No, hermano, si tú no sabes todavía cuál es tu propósito en esta tierra, pregúntaselo al Señor. Que no se quede como que, pues así nada más, nunca conocí mi propósito. Pregúntale al Señor cuál es tu propósito y vívelo. En Jacobo o Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Qué importancia, hermano. Dice que seamos hacedores, no solo oidores. Es decir, amado hermano, tú que conoces las instrucciones del Señor, tú que conoces la voluntad del Padre, tú que escudriñas las Escrituras, no seas solo oidor, vívelas, aplícalas en tu vida. Muchas veces vivimos consecuencias por no escudriñar las Escrituras y por no conocer las instrucciones que Dios tiene para nosotros. Y es que a veces pasa de, ay, ya me pasó esto. ¿Y por qué te pasó? ¿En qué estás fallando a las instrucciones que el Señor nos dio? Amén. ¿Qué instrucción estás rompiendo o estás quebrantando? ¿O qué hay? Quizá a veces, miren, no quiero que me malinterprete, porque muchas veces las situaciones el Señor las permite en nuestra vida para un crecimiento personal, ¿ok? Y para desarrollo quizá de un ministerio o algún plan que Dios tiene para nuestras vidas. Pero a veces también es porque estamos transgrediendo la Torá. Entonces ahí hay una importancia muy grande, preguntarle al Señor, ¿qué es esto que estoy viviendo? ¿O qué es esto que viví? ¿Es porque fallé a tu Torá? ¿O es porque tú me estás preparando para algo más grande? ¿Es porque esto que estoy pasando me va a hacer crecer, me va a hacer madurar y entonces tu propósito se va a cumplir en mi vida? Pero hay que preguntar, ¿amén? Último punto, número 5, y es las Escrituras son principios que nos protegen. ¿Cuántos queremos vivir bajo la protección del Eterno? Y que nada de lo que suceda alrededor de nosotros nos alcance. Yo quiero la protección del Señor. Bueno, pues las Escrituras nos indican cómo actuar ante cualquier situación en la vida. En Salmo 18:30 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Adonai. Escudo es a todos los que la esperan. ¿Se da cuenta? Aquí dice la palabra que es un escudo a todos los que la esperan. Amado hermano, si nosotros queremos esa protección de parte del Eterno, tenemos que vivir conforme a sus mandamientos. Yo no puedo esperar una protección cuando yo estoy quebrantando mandamientos. Amén. Yo no puedo esperar que el Señor me proteja cuando yo estoy fallando por acá. Ahora, todos como seres humanos tenemos fallas, cometemos errores, pero una cosa es cometer fallas y errores y otra cosa es saber que yo estoy transgrediendo este mandamiento y lo sigo haciendo con entendimiento. Amén. Y a mí me encanta esta comparación y les quiero dar este ejemplo porque vino a mí este pensamiento de que muchas veces, bueno, vino a mí y lo he escuchado, de que dicen, pero ¿por qué Dios fue así? ¿Por qué nos tuvo que dar instrucciones?
¿por qué nos tuvo que dar una ley, una Torá? Si no la íbamos a poder obedecer y entonces íbamos a estar quebrantando y quebrantando y quebrantando. Amado hermano, ¿cómo es en cada uno de nuestros países? ¿Verdad que cada uno de nuestros países tenemos una constitución? ¿Verdad que se nos han dado leyes a las que tenemos que obedecer? El humano simplemente ha sacado principios de las escrituras. Amén. El humano en su inteligencia se dio cuenta que Dios dio una Torá, ¿para qué? Para regular, digamos, las vidas, para bendecir, para bien del ser humano. Entonces el hombre se dio cuenta de esto y yo me imagino que fue así, ok, pues entonces vamos a poner leyes en nuestro país. ¿Para qué? ¿Para qué son las leyes? Para no apartarse del buen camino, seguir en el sendero señalado por la ley. Les estoy dando conceptos seculares en cuanto a derecho. En general se entiende como conjunto de normas creadas por un país para regular la conducta del hombre. Y en caso de incumplir, hay una sanción. Entonces, esta es la finalidad de las leyes, así como la tenemos en nuestros países, también el Eterno nos dio unas leyes para que a través de ellas Él nos pueda bendecir. Amén. Su intención para nada es un castigo o una sanción. Su intención es que a través de esta Torá, a través de estas instrucciones, nuestro camino sea correcto delante de Él y podamos alcanzar todas las bendiciones que Él tiene para nosotros a través de esta obediencia y que podamos alcanzar esa protección de parte de Él a través de esta obediencia a su Torá. Amén. Póngase de pie, amado hermano. Y quiero compartirles esto, Josué 1, 7, 8. Solamente sé fuerte y valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en el día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Cuántos quieren esto en su vida? Yo lo quiero. Amén. Abacadosh, gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias te doy, Señor, por esta palabra que primeramente habló a mi vida, Padre Celestial. Yo te pido, Señor, en esta mañana que tú me perdones si yo te he fallado en algo, Señor. Que tú me perdones porque muchas veces he descuidado el escudriñar tu palabra, he descuidado el acercarme a ti, Señor. En esta mañana, Padre, yo te pido, Señor, que tú me ayudes y que ayudes a cada uno de mis hermanos para poder acercarnos a ti a través de tus escrituras, Señor. Que tú nos ayudes y nos des ese anhelo y ese deseo de escudriñarlas, de vivirlas, de caminar en tu palabra, Señor, de compartir tu palabra con los demás, Padre Santo. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Gracias por cada uno de nosotros, Señor, y que tu presencia esté con cada uno de nosotros en todo momento y en todo tiempo y a donde quiera que vayamos, que así sea, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua, amén. Gloria a Dios.